La bruja de Tepoztlán versus La Llorona, el grito del infierno. En las montañas de Tepoztlán, donde la neblina duerme entre los árboles y los senderos se retuercen como serpientes, vive la leyenda de una bruja antigua, conocida como la Nahuala Negra. Dicen que en vida fue una curandera que vendió su alma por sabiduría ancestral. Su rostro está cubierto de sombras y sus ojos brillan como carbones encendidos. Una noche sin luna, cuando el viento dejó de soplar y ni los grillos se atrevían a cantar, los aldeanos oyeron un grito desgarrador que no venía de la bruja, sino de La Llorona. ¡Ay, mis hijos! El grito parecía cortar el aire como un cuchillo en carne viva, pero no era un lamento, era un reto. La Nahuala Negra, enfurecida por la presencia de otro espíritu en su territorio, salió de su cueva envuelta en una nube de murciélagos. Su silueta flotaba sobre el suelo. Bajo el puente del río Muerto se encontraron. La Llorona, vestida de blanco, con el rostro podrido y los ojos vacíos, extendió sus brazos espectrales. La Nahuala respondió lanzando lenguas de fuego negro. El duelo comenzó. El aire se volvió espeso, los árboles sangraron savia oscura, y los animales del bosque se lanzaron al vacío, incapaces de soportar la energía que vibraba. Cada vez que una de ellas gritaba, se escuchaban lamentos de los muertos. Dicen que la pelea duró 7 noches. En la última, un relámpago partió el cielo y las dos desaparecieron. Solo quedó un círculo de tierra quemada y el eco de 2 voces, una que llora y otra que ríe como un demonio. Desde entonces, si caminas por Tepoztlán en la madrugada y escuchas el llanto de La Llorona, seguido de una carcajada espantosa, no corras. Si corres, ambas te verán. Y ninguna perdona. Después de aquella noche, la aldea no volvió a ser la misma. El círculo de tierra quemada en el bosque seguía ahí, negándose a que algo volviera a crecer. Nadie se atrevía a hablar, hasta que una anciana, la última partera, confesó que aquello no había terminado. Según ella, la bruja no murió, y La Llorona tampoco. Las dos quedaron atrapadas en el mismo cuerpo. Cada luna nueva, una figura se arrastra desde el río hasta la aldea. Una mujer de rostro dividido, la mitad podrida y llorando sangre, la otra quemada y retorcida, con ojos como brasas. Grita y ríe al mismo tiempo. Su voz hace estallar ventanas y hace sangrar a los niños dormidos. Los perros aúllan antes de que llegue. Las velas se apagan. El tiempo se detiene. Una familia desapareció la última vez. Solo dejaron marcas de garras en las paredes y agua negra en el piso. Dicen que si escuchas 2 voces en la noche, una llorando, otra maldiciendo, es porque el cuerpo maldito está cerca. Y si la ves, ya es demasiado tarde. La maldición no solo se había quedado en la aldea, se extendía por los ríos, por los bosques, por los sueños. Los niños comenzaron a hablar de una mujer que los llamaba desde los espejos. No lloraba, no gritaba, solo sonreía. Una sonrisa tan quieta que parecía que el tiempo se detenía. Esa mujer tenía la mitad del rostro podrido, y en la otra mitad, un ojo que ardía como un carbón encendido. La gente comenzó a enloquecer. Uno de los leñadores más fuertes fue hallado en el pozo, con la boca abierta, llena de agua negra. Había escrito en el lodo: «Ella está en todos lados». Las gallinas ponían huevos sin cáscara. Los relojes se detenían a las 3:33. Las cruces se caían solas. Entonces, en la víspera de Todos los Santos, la anciana partera desapareció. La encontraron 2 días después, en el bosque, de rodillas frente al círculo de tierra quemada, murmurando una oración antigua que nadie reconoció. Y sobre la tierra había huellas de pies descalzos, uno quemado, el otro húmedo.
Caminaban en círculos, como si algo se arrastrara desde el otro lado. Al cuarto día, el sol no salió. No hubo canto de gallos. No hubo luz. Solo un cielo negro como carbón, sin estrellas, sin luna. La aldea quedó atrapada en una noche sin fin. Las personas comenzaron a ver cosas. Sus seres queridos con los ojos vacíos. Figuras caminando por los techos. Sombras que los llamaban por su nombre. En la iglesia, el Cristo lloró lodo. En la escuela, los libros se llenaron de palabras que nadie había escrito. En el río, se oían risas. La criatura regresó, pero esta vez no lloraba, no gritaba. Susurra. Susurros que entraban por las grietas de las casas, que se metían en los sueños, que decían lo mismo, una y otra vez. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi fuego? Los espejos se taparon, las ventanas se sellaron, pero nada detenía la voz. El anciano que conocía las historias más viejas dijo que aquello no era una maldición, era una deuda que nunca se pagó. Y cuando intentaron huir, todos los caminos volvían a la aldea. Los que no huyeron, desearon haberlo hecho, y los que huyeron, regresaron caminando, con los ojos en blanco y sonriendo. La criatura ya no se ocultaba en el río, ni en los techos, ni en los espejos. Ahora caminaba entre ellos, a veces como una mujer, a veces como una sombra, a veces como alguien que amaban, hasta que reía. Esa risa desgarraba la mente. No era humana. Era como oír dientes rompiéndose bajo tierra. Los aldeanos comenzaron a desaparecer de formas imposibles. Uno fue hallado dentro del pozo, con los huesos torcidos en espiral. Otro amaneció clavado en el techo de la iglesia, con la palabra «huye» escrita en su pecho, con garras. Pero nadie podía irse. Los caminos estaban rotos. El bosque se repetía. El tiempo se doblaba. Y en el centro del campo viejo apareció un altar hecho de huesos. Sobre él, dos rostros. Uno era de la bruja, con la lengua partida en tres. El otro, el rostro podrido de la Llorona, aún con una lágrima petrificada cayendo. Un cuervo sin ojos gritó una palabra en un idioma que el viento tradujo como «pagarás». Esa noche, toda la aldea ardió, pero sin fuego. Las casas colapsaron sobre sí mismas. El cielo se volvió rojo como carne expuesta. Y los que quedaban desaparecieron sin gritar. Solo quedó la escuela, y en su pizarra, escrita con ceniza: «Esto no ha terminado, solo ha comenzado». A la noche siguiente, bajo el manto oscuro de la luna llena, un hombre caminaba solo por el sendero que bordeaba el río. El aire estaba pesado y cargado de humedad, y la calma parecía más tensa de lo habitual. De repente, el hombre sintió una presencia extraña, como si algo invisible lo estuviera observando desde las sombras. Casi sin poder explicarlo, el hombre se acercó al agua. Allí, a lo lejos, vio una figura pálida y desolada, de pie junto a la orilla. Su cabello largo y oscuro caía en cascada sobre su rostro, que estaba oculto por la penumbra. Pero el hombre pudo distinguir claramente las ropas blancas y desgarradas que ondeaban con la brisa. La figura se giró lentamente, y en ese momento el hombre pudo ver los ojos hundidos de la mujer, llenos de una tristeza infinita. Sus labios murmuraban algo ininteligible, y fue entonces cuando el hombre escuchó un llanto desgarrador que se mezclaba con el sonido del agua. Era la Llorona. El hombre intentó acercarse, pero una fuerza invisible lo mantenía a distancia. La figura comenzó a moverse lentamente hacia él, su llanto cada vez más cercano, hasta que la voz se volvió clara. «¿Por qué me abandonaron?», murmuró, sus palabras llenas de desesperación. El hombre, aunque temblando, se acercó un paso más y, sin poder evitarlo, le preguntó: «¿Por qué lloras?». La Llorona levantó la cabeza
y sus ojos, llenos de sufrimiento, lo atravesaron con una mirada vacía. Mis hijos perdidos, dijo en un susurro tan bajo que apenas se podía oír sobre el ruido del río. No puedo descansar, porque no puedo encontrarme a mí misma sin ellos. La figura de la mujer se acercó aún más, y el hombre sintió el frío que emanaba de ella, helándole la piel. Aunque el miedo lo paralizaba, algo en él lo impulsó a hablar de nuevo. ¿Te puedo ayudar? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? La Llorona lo miró con desesperación, como si le pidiera una respuesta que solo él pudiera darle. Pero antes de que pudiera contestar, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba el sonido del río y la sensación de que algo más, algo que no podía explicarse, se había ido para siempre. El hombre regresó a su hogar esa noche, pero nunca olvidó la mirada de la Llorona, ni el eco de su llanto. Desde ese encuentro, algo oscuro y profundo se instaló en su corazón, como si él mismo hubiera quedado marcado por la sombra de su dolor eterno. La Llorona y la Nahuala Negra, la maldición de dos almas perdidas. La Llorona no le pudo responder al hombre porque sintió la presencia de la Nahuala Negra. Cuentan los más viejos del pueblo que no toda alma en pena vaga sola. En las noches más oscuras, cuando el viento sopla frío y el río canta con voz quebrada, aparece la Llorona, una figura espectral vestida de blanco, llorando por sus hijos perdidos. Su rostro es una máscara de sufrimiento y su lamento es capaz de helar la sangre del más valiente. Pero lo que pocos saben es que ella no es la única que ronda el río maldito. Mucho antes de que la Llorona comenzara a vagar entre este mundo y el otro, existía una bruja temida por todos, la Nahuala Negra. Se decía que esta mujer había hecho pacto con la oscuridad, bebiendo de los manantiales prohibidos y robando la vida de los inocentes a cambio de poder. Su alma nunca descansó. Al morir, su espíritu se volvió sombra pura, condenada a vagar en los límites entre el bosque y el río, absorbiendo el dolor ajeno y cazando todo lo que se moviera entre tinieblas. Se dice que cuando la Llorona se acerca a ciertos pueblos o casas, su presencia no es casual. Ella no va buscando a sus hijos, no solamente, va huyendo de la presencia de la Nahuala Negra, quien la persigue para absorber su dolor, para devorar su lamento, para alimentarse de su eterna pena. Y cuando ambas se cruzan, el mundo tiembla. El agua del río se vuelve negra, los animales se esconden y el aire se espesa como si cargara con siglos de maldiciones. La Llorona se desvanece entre lamentos y en su lugar aparece una niebla oscura que se arrastra por los caminos. Dentro de ella se ve a la Nahuala Negra, alta, cubierta de trapos podridos, con ojos como carbones encendidos y uñas como cuchillas de obsidiana. Dicen que si alguna vez ves a la Llorona, no huyas, escóndete, porque si ella está cerca, es porque la Nahuala está detrás, y si te toca ver a las dos, ya es demasiado tarde.